Ok, entonces, bueno, bienvenidos al jueves. Bienvenidos al jueves. Acuérdense que estamos en el libro, ¿cuál libro? Romanos, exactamente, ahí, Romanos. Bueno, ahora vamos a estar hablando en el acerca del 10 y acerca del 11. A ver si alcanzamos. 10 y 11. 10 y 11, a ver, veo 5. Ya estamos a octubre 20, jueves, octubre 20. Entonces acuérdense que ya viene noviembre, hay que seguir echando ganas, vamos a cumplir ya otro año, sirviendo al Señor. Entonces, bueno, vamos a entrar en la enseñanza. 10, 9. Entonces, vamos a ver este estudio acerca del rechazo, ¿verdad? De la justicia de Dios. ¿Medites un té para dormir, no? No, panel. Ok, entonces, vamos a ir a Romanos, capítulo 10. Vamos ahí a empezar en el capítulo 10. En el capítulo 10. En el capítulo 10. Aquí está, a ver, déjenlo hallo. 10. El rechazo de la justicia de Dios es lo que vamos a estar viendo. Lo que Israel rechazó, ¿verdad? Vamos a leanle del capítulo 10 y al 3. Hasta ahí, al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ajá, ahí está. Entonces, fíjense lo que Pablo está diciendo acerca del pueblo de Israel. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, o sea, no conforme a ciencia. Entonces, fíjense, el pueblo de Israel dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conocimiento de Dios. ¿Sí ven? Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, conocimiento. Entonces, el pueblo de Israel tenía celo de Dios, fíjense, celo de Dios, o sea, pero no conocimiento de Dios, ¿verdad? Ahora, hay veces que uno tiene conocimiento de Dios sin celo, pero ellos tenían celo de Dios sin conocimiento. Y hay veces que nosotros tenemos conocimiento sin celo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿ok? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Entonces, aquí vemos, por eso les digo, ahora vamos a ver el rechazo de la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios, ahora es importante ver que qué es la justicia de Dios en este contexto. La justicia de Dios es, ¿alguien sabe? Que Cristo vino, ¿verdad? A morir y cuando tú le recibes, ¿verdad? Entonces, eso se te es contado por justicia, así como Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. O sea que la justicia de Dios es como por así decirlo, el nuevo método que Dios tiene para salvar, ¿verdad? Ya no es como el Antiguo Testamento, ya no es con sacrificios, ya no es con leyes ceremoniales, ya no es con animales, ahora es por fe en Cristo, porque ya Cristo fue el sacrificio perfecto, aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces,
de la manera que Dios puede hacer justicia a un pecador es cuando el pecador viene a Cristo. Y la justicia de Dios, haz de cuenta que cobra su pago en Cristo, y entonces Dios puede pronunciar justificado al pecador. Entonces ese es el método de Dios, que Cristo pague cuando el pecador viene a Él. Ese es el método de Dios. A eso se le llama la justicia de Dios por fe. ¿Sí entendemos? Entonces, por eso dice, porque ignorando la justicia de Dios. Ok, entonces, haz de cuenta que ellos ignoraron la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios, dijimos? Haz de cuenta, el nuevo método para salvar al mundo, ¿verdad? Esa es la justicia de Dios en este contexto. O sea, pero también el naturaleza es que Cristo, haz de cuenta que Cristo pagó por las personas, y la persona que cree que Cristo pagó, en eso Dios le justifica por creer eso. O sea, esa es la justicia de Dios. ¿Sí entendemos eso? O sea, es el método, pues. O sea, ya no es por animales, por sacrificios, por ceremonias, ya no es nada. Ahora es el nuevo método, que es la justicia de Dios. ¿Sí entendemos, verdad? Entonces, acuérdense, cuando habla la justicia de Dios es que no quieren venir a Cristo, que rechazan venir a Cristo, como diciendo, fíjense bien claro, porque ignorando la justicia de Dios, o sea que el pueblo de Israel dice, no, nosotros tenemos nuestro plan. ¿Cuál es el plan? El del Antiguo Testamento. Ese es nuestro plan. Nosotros debemos de hacer sacrificios, nosotros necesitamos templo, nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a hacer aquello. Nosotros no reconocemos al Nuevo Testamento, ni reconocemos a Jesús, ni reconocemos a nadie. Nosotros reconocemos a la Torá, el Antiguo Testamento. Entonces, esa es su justicia propia de ellos. ¿Sí entendamos? ¿Sí estamos entendiendo o no? Entonces, ignoraron la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Cristo puede pagar por las personas, que Dios puede pronunciar justo al pecador, porque el pecador vino ¿a quién? A Cristo, exactamente. Entonces, todo el pecador que venga a Cristo, ahí se cumple la justicia de Dios. Entonces, pero el pueblo de Israel rechazó esa justicia. O sea, la manera con que Dios salva es por Cristo. Entonces, los judíos rechazaron eso. Esa es la justicia de Dios. Y establecieron la propia de ellos. ¿Cuál es la propia de ellos? Ceremonias, animales, el templo, guardando la ley y todo eso, pues. O sea que, establecieron esa misma. ¿Sí entendemos? O sea, ellos dijeron, no queremos la nueva, no, queremos la vieja. O sea, no, nosotros nos quedamos con el Antiguo Testamento, no queremos nada con el Nuevo, se contradice con el Viejo. Entonces, por eso dice, porque ignorando la justicia de Dios, ahí está, ¿sí ven? Amén. Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ahí está. ¿Sí estamos entendiendo que ellos dijeron no a la justicia de Dios? Sí a la propia justicia, a la del Antiguo Testamento, a la propia de ellos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces rechazaron la justicia de Dios. La justicia de Dios es aquella donde Dios puede justificar a la persona porque vino a Cristo. ¿Hasta ahí entendemos eso? Entonces ahí están rechazando los judíos. Por eso dice, fíjense lo que dice en el 10:21, léanle 10:21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Ahí está. Entonces, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, cuando la Biblia dice ahí, pero acerca de Israel dice todo el día, ese día no es un día literal de 24 horas. Ese día es un día que está hablando de 1500 años durante la ley. Durante todo el tiempo de la ley. Todo ese 1500 años extendí mis manos a un pueblo rebelde y no quiso. Todo ese día está hablando de 1500 años
mientras estuvo la ley. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, ahora, estas personas que están aquí dieron testimonio de eso, de que Israel rechazó. Haz de cuenta que Dios tiene sus testigos, haz de cuenta que los van a mandar a llamar sus testigos de él y le van a decir, ¿ustedes son testigos que Israel rechazó, sí o no? Sí, vamos a ver lo que dicen entonces. Fíjense lo que dice ahí, en el versículo 18, fíjense lo que dice, pero digo, ¿no ha oído? No ha oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, aquí Pablo está agarrando. ¿Alguien se acuerda de este salmo? ¿Qué número de salmo es? Es el Salmo 19. Pablo está agarrando el Salmo de David. Ok, entonces aquí está David diciendo, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. O sea que, fíjense cómo dice, pero digo, ¿no han oído? ¿No han oído? ¿Quién? El pueblo de Israel. ¿No han oído? ¿A poco no han oído? ¿A poco no han oído? ¿Sí ven? Sí, es lo que está diciendo Pablo, ¿a poco no han oído? Antes bien, dice, por toda la tierra. O sea que, haz de cuenta que el pueblo de Israel no había sido incrédulo, no porque no habían oído, porque la oportunidad de ellos de aceptar la justicia de Dios o a Cristo era grande, como lo que es los cielos abiertos. Así era la oportunidad que tuvieron, grande, grande. Por eso dice, ¿cómo que no han oído? Dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿Sí entendemos eso? O sea que tuvieron, no eran incrédulos porque no habían oído. Eran incrédulos porque no habían querido, porque tuvieron la oportunidad grande, grande. ¿Sí entendemos eso? Y David lo está profetizando. David lo está diciendo. Por eso Pablo está agarrando de los salmos lo que dijo David. Entonces ahí está David. David ya está diciendo lo que estos iban a hacer. Pablo lo está escribiendo y David lo está profetizando. Y luego también Moisés. Fíjate lo que dice Moisés en el versículo 19. Léanle, versículo 19. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Sí ven lo que estaba diciendo? ¿No ha conocido esto Israel? También digo, fíjense, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces ahí está Moisés. Tenemos a Pablo escribiendo, David profetizando, Moisés también les profetiza, ¿verdad? Entonces dice, con un pueblo insensato os provocaré a ¿qué? A ira. Si ven, muchos, especialmente los judíos mesiánicos, no quieren nada a los cristianos gentiles. O sea que haz de cuenta que sí, no quieren, y luego tienen sus propias todo, tienen sus propios todo. Entonces aquí dice, los provocaré a ira. Por eso es que muchos que son judíos le tiran feo a la Biblia, especialmente al Nuevo Testamento, de Apocalipsis, del nombre de Jesús. Dicen blasfemias, dicen que tuvo hijos, dicen que tuvo mujer. O sea que la Biblia dice bien claro que nosotros, que por medio de nosotros Dios los provoca a ira para que se les quite, por así decirlo. ¿Sí entendemos eso? Por eso ahí es lo que dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Sí ven? Por eso es que eso pasa. Haz de cuenta que tú le dices a un judío, no, pues yo soy cristiano. No, pues hazte para allá. Y ellos no quieren nada, no quieren nada, no quieren tener nada que ver con el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos nomás Yeshua deciden. Pues entonces todo eso, entonces aquí está bien claro que Dios lo está provocando a ira.
Entonces Moisés dice, voy a levantar un pueblo que ni preguntaban por mí, dice, y a él me voy a mostrar. Eso es lo que está diciendo Moisés. Y luego fíjate el 20, hay otro, ¿cómo se llama? Isaías, exactamente. Entonces tenemos a Pablo escribiendo, David profetizando, Moisés profetizando, Isaías también como testigo. Dice 20, Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fíjense lo que dice ahí. Isaías también. Entonces Isaías, Moisés, David, Pablo, todos ellos están diciendo y están siendo testigos de lo que el pueblo de Israel rechazó. El pueblo de Israel rechazó la justicia de Dios. Y ellos están estableciendo la suya propia. ¿Sí entendemos eso? Entonces el versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Ese día son 1500 años. Durante todo el tiempo de la ley, el Señor estaba con su mano extendida y extendida y extendida, y el pueblo de Israel nomás no. ¿Hasta ahí entendemos? Entonces ahí vemos cómo Israel rechazó la justicia de Dios. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, Seguimos adelante, entonces aquí vemos en el primer punto el rechazo de la justicia de Dios. Entonces, seguimos en el segundo punto. Vamos a ir al siguiente punto, que va a ir en el capítulo 11. Ahora, es bien importante que entendamos que el rechazo que hizo Israel no era total, ¿ok? Entonces, sino era, por así decirlo, en cierto sentido fue temporario. Ok, entonces el rechazo a la justicia de Dios no era total. Ok, no era total. ¿Cómo es eso? Bueno, que no todo el pueblo de Israel rechazó. Ok, el pueblo de Israel rechazó. Pero en el segundo punto, de hecho en el capítulo 11 va a empezar a decirnos que el rechazo del pueblo de Israel no fue total ni definitivo, sino que, acuérdense que aquí en el capítulo 10, él dice que el rechazo de Dios, haz de cuenta que sí rechazaron, pero va a ser como temporario, ¿sí entendemos? O sea, sí rechazaron, pero al final van a creer. ¿Ok? Entonces estamos hablando como pueblo, ¿ok? Como pueblo de Israel. Entonces, el primer punto, rechazaron la justicia de Dios, pero en el segundo punto Pablo nos va a hacer ver, ahorita en el capítulo 11, él nos va a hacer ver que el rechazo no era total, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir con total? A ver, ¿alguien sabe? A ver, ¿alguien? Todos lo rechazaron. ¿Qué? Todos. ¿Cómo que todos? ¿Cómo la pregunta? Oh, que Pablo nos va a decir que no era total. ¿Qué quiere decir con eso? Que no eran todos. Exactamente. Que no todo el pueblo de Israel rechazó, ¿ok? Que no todo el pueblo, por eso dice, no es un rechazo total, o sea, no todo el pueblo rechazó, o sea, no todos rechazaron, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que él nos va a decir? Fíjense lo que él nos va a corregir en esto, ¿ok? Para no pensar nosotros que todo el pueblo de Israel rechazó la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 nos dice, el pueblo de Israel rechazó. ¿Sí entendemos eso? Por eso dice, no se ha sujetado a la justicia de Dios, dice, procurando la de ellos. O sea, rechazaron la justicia de Dios. Y luego dice en el 10:21, dice, acerca de Israel, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Ok? Entonces, pero, eso dice en el capítulo 10, pero para nosotros no pensar que Dios había rechazado por completo al pueblo de Israel, entonces Él nos va a decir ahora que no era total ese rechazo. Fíjense lo que dice en el versículo 1, 11:1. ¿Alguien léalo? 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita
de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahí está. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Sí ven? Entonces, ahora para que nosotros entendamos, Pablo nos va a empezar a decir que el rechazo que Israel hizo a la justicia de Dios o a Cristo, no todos lo rechazaron. Por eso él dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Sí entendemos eso? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 2. ¿No han desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Fíjense lo que dice el versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado ¿qué? Un remanente escogido por gracia. Entonces, Pablo ahorita nos va a decir en el capítulo 11 que el rechazo de Israel hacia la justicia de Dios, no todos lo rechazaron. Hay un remanente que no lo rechazó. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ese es el asunto que Pablo ahorita nos va a empezar a decir que no todo Israel rechazó a Dios, que no era total, no todos, por así decirlo. Fíjense lo que dice, ahí nos confirma. O sea que, haz de cuenta que ahorita es como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de Elías? Que Elías dijo, Señor, nomás quedo yo, ¿se acuerdan? Nomás quedo yo y procuran matarme, échatelos. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Alguien se acuerda? Exactamente, le dijo, no, Elías, mira, iba a decir bruto, pero no le dijo así. Elías, no, mira, nomás abre tus ojos, ¿verdad? Tengo 7,000 que sirven igual que tú. O sea, no pienses que tú estás solo, hay otros 7,000. O sea que tú piensas que ya todo el pueblo de Israel está contra mí, ¿verdad? Y contra ti, Elías, no, tengo otros 7,000 aparte de ti. O sea que había ese remanente, nomás que Elías no se daba cuenta, ¿sí entendemos? Entonces, pero Dios sí los conocía. Entonces había un remanente, pero el pueblo de Israel, la mayoría había rechazado en aquel entonces, cuando estaba Elías solo. ¿Sí entendemos eso? Entonces estaba Elías solo, en el Antiguo Testamento estaba Elías solo, ¿y quién más? Y los 7,000. Entonces, en el tiempo de Pablo, cuando Pablo está diciendo estas cosas, entonces uno dice, ¿ha desechado a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Entonces, en el tiempo de Pablo, estaba Pablo y había un remanente. ¿Ok? Entonces, pero la mayoría se habían endurecido, pero había ese remanente. Por eso dice Pablo en el versículo 5, léanle. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí está. Entonces, este grupo es un grupo minoritario, ¿ok? Pero el mayor grupo se endureció, ¿ok? Entonces, igual en el Antiguo Testamento, el mayor grupo del pueblo de Israel se endureció, pero había también ese pequeño remanente que era Elías y los 7,000. En el tiempo de Pablo, estaba Pablo y también otro grupito remanente, ¿sí entendemos? Entonces, el rechazo que Israel hizo a Dios no era un rechazo total, que todo el pueblo de Israel rechazó a Dios, no. Había un remanente que sí lo aceptó. ¿Sí estamos entendiendo? Entre los cuales, ¿quién estaba? A ver, ¿alguien? Entre los cuales que sí aceptó el evangelio, ¿quién estaba? A ver. ¿Quién? Los apóstoles, exactamente, eran de Israel. Pablo también era de Israel. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, había otro remanente en el Nuevo Testamento. Y juntamente con Pablo, así también como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y exactamente ahora también. Pero como estamos hablando del pueblo de Israel, no me voy a salir para otro tema, porque estamos hablando nomás del pueblo de Israel, de estos capítulos. Entonces, sí estamos entendiendo que el rechazo a la justicia de Dios no fue total por todo el pueblo de Israel.
sino que fue por la mayoría, pero de todos modos siempre Dios se conserva un remanente. Por eso dice en el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Y fíjense lo que dice del otro grupo mayoritario. El otro grupo mayoritario, versículo 7. 11:7, léanle. 11:7. Que pues los que buscaban Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Otra vez? Que pues lo que buscaban Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahí está, los demás fueron endurecidos. Esos los que dicen los demás fueron endurecidos, esa es la mayoría que hasta ahorita están ciegos. Pero los otros, los que, por ejemplo, como Pablo, los apóstoles, todos los que son del pueblo de Israel, esos son los escogidos, que habla aquí la palabra de Dios, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Por eso dice el versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, no. Los demás fueron endurecidos. Entonces tenemos un grupo muy minoritario que sí lo alcanzó, que ese es el remanente, que entre ellos está Pablo, entre ellos están los apóstoles, y un remanente que nosotros no sabemos exactamente cuántos son, pero Dios sí sabe. Pero de que Dios tiene un remanente, tuvo un remanente en el Nuevo Testamento, tiene un remanente ahorita también. ¿Sí entendemos eso? Entonces, el grupo mayoritario del pueblo de Israel que rechazó a Cristo, que rechazó la justicia de Dios, esos todavía siguen hasta ahorita ciegos, ¿ok? Hasta ahorita el pueblo de Israel, la mayoría del pueblo de Israel sigue ciego. Fíjense lo que dice, los demás fueron endurecidos, versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sí ven? Y David dice, y ahí sigue diciendo, pero están ciegos hasta el día de hoy. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Hasta el día de hoy siguen siendo. Entonces, hasta ahorita siguen ciegos ese grupo mayoritario. Ahora, por así decirlo, este grupo mayoritario está ciego de tres maneras, ¿ok? Está ciego de tres maneras. La primera es el endurecimiento causado obviamente por la caída de Adán. Efesios 4:14, fíjense lo que dice Efesios 4:14, están ciegos por la propia naturaleza de la caída de Adán, digo. Efesios 4, ¿qué les dije? No, 18, 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto también aplica a los judíos. Entonces, ese es el endurecimiento que tienen, pero este endurecimiento viene por la caída de Adán. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, la segunda es porque Satanás los ha cegado. Por eso dice 2 de Corintios, vamos, 4:4. 2 de Corintios 4:4, esta ceguedad también les aplica a ellos, 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, esta ceguera es causada por Satanás. Por eso dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento. Entonces, estas son tres maneras en donde la mayoría del pueblo de Israel fueron cegados de tres maneras, ¿ok? ¿Estamos entendiendo eso? Entonces fueron cegados de tres maneras. Una, por la caída de Adán, es un endurecimiento, por así decirlo, natural
por la naturaleza pecaminosa caída, por la caída de Adán. Y la segunda, porque el diablo le cegó el entendimiento. Entonces el diablo también ciega el entendimiento. Fíjense lo que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, esta ceguedad es hecha por Satanás. Nomás para que ustedes vean. ¿Por qué la gente no cree? Porque Satanás le cegó el entendimiento. Entonces, esta es la segunda ceguedad causada por Satanás. La tercera es la ceguera causada por Dios mismo. Dios mismo le cegó el entendimiento. Por eso dice, vamos ahí. Entonces la tercera es Dios mismo le cegó el entendimiento. Dios mismo. Fíjense lo que dice ahí en el 11:8. Fíjense lo que dice. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sí ven lo que dice ahí? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Dios mismo les cegó el entendimiento, les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos sordos. Dios mismo les dijo, ¿sabes qué? Así. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo, porque rechazaron la justicia de Dios. Haz de cuenta que Dios los confirmó. No, que yo no creo en ese Cristo. Ok. No creo, pero deberías de creer. No creo. Ok, está bien entonces. No creas, no vas a creer entonces. Haz de cuenta que casi por así decirlo como un ejemplo, cuando el pecador no quiere nada con Cristo, entonces yo mejor me voy a mi mundo. Bueno, pues vete al infierno. No es que Dios los haya aventado al infierno, sino que ellos decidieron. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios mismo les dio este espíritu de estupor. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Cristo, rechazaron la justicia de Dios. Entonces ellos mismos tomaron eso. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Dios les causó esa ceguera. Ahora, esta ceguera era profetizada por Isaías, era profetizada por David, en Isaías obviamente, y en todos los demás versículos. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, esta ceguedad ya era profetizada profetizada desde antes. ¿Hasta ahí vamos entendiendo bien? Ok, entonces, pero acuérdense, estamos hablando de la mayoría de el pueblo de Israel, ok, la mayoría del pueblo de Israel, ok, pero acuérdense que aún ahorita hay un remanente que sí ha creído, que en este caso es los apóstoles, Pablo. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Ok, entonces, el tercer punto, a ver, si hemos entendido, ¿quién rechazó la justicia de Dios? Israel, exactamente. ¿Todos la rechazaron? No. La mayoría sí, pero no todos. Hubo un remanente. Por eso Pablo dice, yo mismo soy israelita. O sea, no ha desechado Dios por completo al pueblo de Israel, ni todos la rechazaron. Entonces, luego vamos a hablar de ese misterio, porque dice en el 11:25, léanle el 11:25, porque es básicamente un misterio que Dios les haya dado el espíritu de estupor, el ojos que se cieguen, que Dios mismo les haya cegado el entendimiento, es en realidad un misterio. Léanle. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta ahí, ¿sí ven? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, que no andemos nosotros los gentiles diciendo, ¿saben? Para que se les quite, ¿verdad?
o brutos, o ciegos, o testarudos, o ándeles, no. Dice la palabra de Dios que nosotros no nos jactemos, ¿ok? Como pueblo gentil no nos jactemos. Por eso dice, dice, ese es un misterio que Dios haya hecho eso. Es más, tú no sabes exactamente cómo pasaron las cosas. Lo que sí podemos ver, que rechazaron a Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, como dice ahí la Biblia, vamos a ir a Isaías, vamos a Isaías para que ustedes vean una de las cosas que podemos ver por encimita. No, es Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. El que lo tenga, léale. Salmo 69, 21. Léale el que lo tenga. Salmo 69, 21. Dice así: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sí ven lo que dice? Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahí está diciendo Cristo, ahí está profetizando David. Está diciendo, me pusieron además hiel por comida. ¿Sí ven lo que dice Cristo? Dice, yo esperaba comida de ustedes y me dieron hiel. Yo esperaba de ustedes, yo tenía sed y ustedes me dieron vinagre. ¿Se acuerdan cuando le dieron a Cristo vinagre? ¿Se acuerdan cuando a Cristo le dieron eso? Ok, entonces para no ir para allá por cuestión de tiempo. Entonces, aquí Cristo está diciendo, yo esperaba comida y me dieron hiel. Yo esperaba que mi pueblo dijera, bienvenido, pero dice, ¿tú quién eres? Le dieron hiel y él esperaba comida. Y o sea que ellos lo rechazaron a él. Eso es lo que la palabra de Dios nos deja ver que pasó, pero hay más profundidad en todo eso. Por encimita nosotros podemos ver que Cristo dijo, yo esperaba de ustedes comida, yo quería comida, tenía sed, y ustedes me dieron vinagre, ustedes me dieron por comida, le dieron hiel. Entonces, él esperaba fruto y le dieron, por así decirlo, cosas podridas. Él esperaba un buen servicio, ellos le dieron otra cosa. Ellos le dieron rechazo. Él esperaba esto, ellos le dieron otro. Él quería una cosa, ellos le daban otra cosa, al revés, volteado. ¿Sí entendemos eso? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos deja ver. Pero en realidad Pablo nos dice que es un misterio, el que Dios mismo les haga cegado el entendimiento. Y luego nos dice él, acuérdense que es un misterio, la palabra misterio quiere decir que era una verdad que todavía no se conocía, ¿ok? Hasta ese tiempo. Luego vamos a estar hablando de los misterios. Entonces, pero en realidad dice la Biblia que es un misterio. ¿Sí estamos entendiendo eso? Vamos a leerlo de nuevo. Romanos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Sí ven? ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Ahí les va. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que, haz de cuenta que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, el endurecimiento de parte de Israel va a estar hasta la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir la plenitud de los gentiles? Que básicamente, acuérdense que Dios, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está conformado de gentiles y judíos. Entonces, mientras se esté formando ese cuerpo, el pueblo de Israel, la mayoría de ellos, pues, va a estar ciego. Pero una vez que el cuerpo de Cristo se complete, la novia de Cristo se complete, entonces va a empezar a mirar Israel en la tribulación. ¿Sí estamos entendiendo? Como diciendo, mira, una vez que se complete los gentiles salvos y judíos salvos, una vez que se complete todo eso, entonces ahora sí